A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de conocimiento antiguo que parecen desafiar la explicación científica. Estos enigmáticos descubrimientos y prácticas han provocado intriga y debate entre los académicos y el público en general. Únase a nosotros hoy mientras profundizamos en algunos de los misterios más intrigantes del pasado, explorando el conocimiento antiguo que la ciencia no puede explicar. Nuestro viaje comienza en el antiguo Egipto, donde la construcción de las grandes pirámides ha desconcertado a los científicos durante siglos. El gran tamaño y la precisión de estas estructuras plantean preguntas sobre las técnicas de ingeniería avanzadas que poseen los antiguos egipcios. Uno de los aspectos más desconcertantes de las pirámides es la alineación precisa con los cuerpos celestes. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está alineada con una precisión increíble en el eje norte-sur, apuntando directamente hacia el norte verdadero. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios este nivel de precisión astronómica sin herramientas modernas? Pasando a la antigua América del Sur, nos encontramos con otro misterio desconcertante. Las líneas de Nazca, ubicadas en Perú, consisten en enormes geoglifos grabados en la superficie de la Tierra. Estos diseños intrincados y masivos, que solo se pueden apreciar completamente desde el aire, se extienden a través del desierto de Nazca. El propósito de estos intrincados dibujos sigue siendo un tema de especulación. Algunas teorías sugieren que fueron creados como calendarios celestiales, mientras que otros proponen que sirvieron como símbolos religiosos o rituales. Sin embargo, los métodos utilizados para crear estos diseños con tanta precisión y escala siguen siendo un misterio. Nuestro viaje nos lleva a la antigua ciudad de Teotihuacán en el México actual. Una de las estructuras más impresionantes de esta antigua metrópoli es la Pirámide del Sol. Esta pirámide masiva, de más de 200 pies de altura, es un testimonio de las habilidades arquitectónicas avanzadas de los teotihuacanos. Curiosamente, la técnica de construcción utilizada para la Pirámide del Sol implicaba estratificar y comprimir piedras masivas sin el uso de mortero. Este método no solo creó una estructura duradera, sino que también mostró el impresionante conocimiento de ingeniería que poseían los antiguos habitantes de Teotihuacán. Viajando por todo el mundo, llegamos a la antigua India, donde nos encontramos con el fascinante observatorio astronómico conocido como Jantar Mantar. Construido por Maharaja Jai Singh II a principios del siglo XVIII, esta colección de maravillas arquitectónicas permite la medición precisa y la observación de los cuerpos celestes. Los instrumentos en Jantar Mantar fueron diseñados para calcular todo, desde el tiempo y las posiciones celestiales hasta los eclipses y los signos del zodiaco. La precisión y complejidad de estos antiguos instrumentos astronómicos son asombrosas, lo que plantea preguntas sobre el conocimiento científico que poseen los antiguos astrónomos indios. A medida que nos sumergimos más profundamente en los misterios del pasado, no podemos pasar por alto los artefactos antiguos inexplicables descubiertos en todo el mundo. Estos artefactos, que a menudo poseen características intrincadas y avanzadas, desafían nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus capacidades. Un ejemplo de ello es el mecanismo de Antikythera, un complejo dispositivo mecánico descubierto en un naufragio frente a la costa de Grecia. Se cree que esta antigua computadora analógica, que data del siglo II o I AZ, se utilizó para cálculos y predicciones astronómicas. Los engranajes sofisticados del mecanismo de Antikythera y los cálculos astronómicos precisos sugieren un nivel de conocimiento tecnológico mucho más allá de lo que se creía que existía anteriormente durante ese tiempo. Su existencia nos obliga a reconsiderar las capacidades de las civilizaciones antiguas. Otro artefacto intrigante es la batería de Bagdad, una colección de frascos de arcilla que pueden haber sido utilizados como baterías eléctricas en la antigua Mesopotamia. A pesar de la falta de evidencia definitiva, el diseño y la construcción de estos objetos plantean preguntas sobre el alcance del conocimiento antiguo de la electricidad. Nuestra exploración de misterios antiguos sería incompleta sin mencionar las enigmáticas esferas de piedra de Costa Rica. Estas esferas perfectamente redondas y pulidas varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Su propósito y método de construcción siguen siendo un misterio. Mientras que algunas teorías sugieren que estas esferas de piedra se utilizaron con fines puramente estéticos, otras proponen funciones más prácticas como marcadores astronómicos o ayudas a la navegación.
El verdadero propósito de estos artefactos notables continúa eludiendo la comprensión científica. A medida que terminamos nuestro viaje hacia el reino del conocimiento antiguo que la ciencia no puede explicar, nos quedan más preguntas que respuestas. Los increíbles logros de nuestros antepasados desafían nuestras nociones preconcebidas de lo que era posible en el pasado, ya sea la construcción de pirámides majestuosas, la creación de geoglifos intrincados o el desarrollo de instrumentos sofisticados. Las civilizaciones antiguas dejaron legados que continúan cautivando nuestra imaginación y alimentando nuestra curiosidad. Es a través de estos misterios que se nos recuerda la inmensidad del potencial humano y las profundidades del ingenio humano. Nuestro viaje al reino del conocimiento antiguo, que la ciencia no puede explicar, continúa a medida que exploramos más misterios del pasado. Estos fenómenos enigmáticos desafían nuestra comprensión de la historia, dejándonos asombrados de los profundos logros de nuestros antepasados. Viajando al antiguo Egipto una vez más, nos encontramos con el misterio cautivador de las técnicas de construcción utilizadas para construir los templos de Karnak y Luxor. Estas estructuras masivas, caracterizadas por sus imponentes columnas y tallas intrincadas, se construyeron hace miles de años sin la ayuda de maquinaria moderna. La precisión y la escala de estos templos plantean preguntas sobre los métodos empleados por los antiguos egipcios. ¿Cómo pudieron transportar y colocar piedras colosales que pesaban varias toneladas con tanta precisión? Las hazañas de ingeniería demostradas en estos templos siguen siendo un testimonio del ingenio y la artesanía de los antiguos egipcios. Pasando a la antigua China, nos encontramos con una de las maravillas arquitectónicas más desconcertantes de todos los tiempos, la Gran Muralla de China. Extendiéndose a lo largo de miles de millas, esta fortificación colosal se construyó durante siglos, utilizando técnicas que desconciertan a los ingenieros modernos. La construcción de la Gran Muralla implicó el uso de una amplia gama de materiales, incluyendo piedra, ladrillo y tierra apisonada. La precisión con la que se colocaron estos materiales, a pesar de la topografía desafiante, es un testimonio de las notables habilidades de ingeniería que poseen los antiguos chinos. Otro enigma se encuentra en la misteriosa ciudad subterránea de Derinkuyu, en la Turquía moderna. Descubierta a finales del siglo XX, esta extensa red de cámaras subterráneas y túneles se remonta a la era hitita y se cree que han servido como un refugio masivo y espacio habitable. El aspecto alucinante de Derinkuyu es su complejidad arquitectónica. La ciudad cuenta con múltiples niveles, con pozos de ventilación, pozos, áreas de almacenamiento e incluso una iglesia. ¿Cómo poseían los antiguos habitantes de Derinkuyu el conocimiento y los recursos para construir una ciudad subterránea tan extensa? Nuestra exploración de misterios antiguos nos lleva a la antigua civilización maya de Mesoamérica. Los mayas eran famosos por su conocimiento avanzado de la astronomía, como es evidente en sus intrincados calendarios y observaciones celestiales. Uno de los sitios mayas más extraordinarios es la ciudad de Chichén Itzá, famosa por su pirámide icónica conocida como El Castillo. 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, ocurre un fenómeno fascinante. A medida que el sol se pone, las sombras proyectadas por la pirámide crean la apariencia de una serpiente descendente a lo largo de la escalera. La precisión con la que la pirámide y su arquitectura se alinearon con los eventos celestiales plantea preguntas sobre el alcance de la comprensión de los mayas de la astronomía. ¿Cómo pudieron predecir con precisión fenómenos tan extraordinarios sin la ayuda de tecnología avanzada? Nuestra búsqueda del conocimiento antiguo nos lleva ahora al enigmático círculo de piedra de Stonehenge en Inglaterra. Construida hace miles de años, esta misteriosa formación de piedras en pie continúa intrigando a investigadores y visitantes por igual. El propósito y el método de construcción de Stonehenge siguen siendo temas de debate. La disposición de las piedras y su alineación con los cuerpos celestes sugieren un significado astronómico, mientras que otros proponen propósitos religiosos o ceremoniales. A pesar de años de estudio, el verdadero significado de Stonehenge continúa eludiéndonos. Aventurándonos en el reino de las civilizaciones antiguas, no podemos ignorar el intrigante conocimiento que poseen los antiguos griegos. Sus contribuciones a las matemáticas, la filosofía y la arquitectura han dejado una marca indeleble en la civilización humana. Uno de los logros griegos más famosos es la construcción del Partenón, un templo icónico dedicado a la diosa Atenea.
Los principios arquitectónicos empleados en su diseño, como el uso de la proporción dorada, muestran la comprensión de los griegos de la estética y la armonía matemática. En el campo de la medicina, los antiguos griegos hicieron contribuciones significativas que continúan afectando la atención médica hasta el día de hoy. El juramento hipocrático, atribuido al médico griego Hipócrates, estableció principios éticos para la profesión médica que todavía son sostenidos por doctores por todo el mundo. Los antiguos griegos también desarrollaron intrincados sistemas filosóficos que exploraron la naturaleza de la existencia, la moralidad y el universo. Las obras de filósofos como Platón y Aristóteles han dado forma al discurso intelectual durante siglos, planteando preguntas sobre los aspectos fundamentales de la existencia humana. Viajando a las antiguas Américas, nos encontramos con el cautivador conocimiento que poseen las civilizaciones indígenas de los aztecas e incas. Estas sociedades avanzadas demostraron notables prácticas científicas, arquitectónicas y agrícolas que continúan asombrando a los investigadores. En la antigua sociedad azteca, los jardines flotantes de Xochimilco proporcionan un ejemplo fascinante de agricultura innovadora. Al crear islas artificiales conocidas como chinampas, los aztecas pudieron cultivar y producir alimentos a una escala sin precedentes. Volviendo nuestra atención al Imperio Inca, encontramos impresionantes ejemplos de dominio arquitectónico. Machu Picchu, ubicado en lo alto de la cordillera de los Andes, es una de esas maravillas. Esta antigua ciudad muestra la capacidad del Inca para armonizar sus estructuras con el paisaje circundante. La intrincada mampostería de piedra, la alineación precisa con los eventos celestiales y las técnicas avanzadas de ingeniería que se muestran en la construcción de Machu Picchu nos dejan asombrados del conocimiento y la habilidad incomparables del Inca. Al concluir nuestra exploración del conocimiento antiguo, los invitamos a continuar su propio viaje de descubrimiento, profundizando en los misterios que despiertan su interés. Por cada rompecabezas no resuelto del pasado, hay un reino ilimitado de conocimiento esperando ser revelado, inspirar a las generaciones futuras a superar los límites de lo que sabemos y desafiar los límites de lo que creemos